Senador Fernando Nicolás Araujo, Centro Democrático, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, un saludo muy especial a todo su equipo y por supuesto a todos los oyentes. Bueno, senador, usted es la persona que por excelencia nos puede decir en plata blanca qué pasó con la ley de financiamiento, cuáles son los impuestos nuevos, cuáles son los impuestos viejos que habrá que pagar con con mayor intensidad, si se nos permite la expresión, es decir, de dónde va a sacar el gobierno nacional los 7 billones de pesos, que es un hueco que está tapando, que es la mitad del hueco de los 14 billones del que nos habrían hablado, de lo que también tenemos que preguntarnos. ¿Qué pasa entonces con ese hueco? Adelante, senador. Doctor Londoño, pues primero decirle que no quedó grabado ningún IVA a la canasta básica nuevo, ya hoy está grabado el 53%, eso se mantiene, pero no hubo productos en ese 47% que no están grabados con IVA. Hay un porcentaje que está grabado con el 5%, que se mantiene con el 5%, pero hay un porcentaje que está excluido o exento, se mantienen excluidos o exentos. Hay otro tema que preocupó a los colombianos y es el tema de los pensionados, tampoco quedaron grabados. Había una preocupación porque había una exención para la reserva matemática en los fondos de ahorro pensional, también se corrigió ese punto. Eso en algún momento generó una preocupación en los fondos de pensiones y de esa forma pues preocupó también a los futuros pensionados que se grabara su ahorro y eso también se corrigió. Yo he dicho que esta ley de financiamiento hoy está enmarcada en los valores del gobierno del presidente Duque, legalidad más emprendimiento igual a ese propósito que tenemos, que es construir equidad. ¿Y cuál es el componente de legalidad? Yo lo divido en dos. Un primer componente de lucha contra la evasión, cuya columna vertebral es la factura electrónica, que comienza a regir obligatoria a partir del 1 de enero de 2017. Ese no es un tema de esta ley de financiamiento, sino de la pasada reforma tributaria. Es lo único que el gobierno anterior nos acogió al representante Oscar Darío Pérez y a mí. En la pasada reforma tributaria la única proposición que nos acogieron y fue la obligatoriedad de la aplicación de la factura electrónica. Esa obligatoriedad se mantiene a partir del 1 de enero, pero se le da una transición de 6 meses para que los contribuyentes que van a utilizar la factura electrónica puedan implementarla sin tener sanciones. Sin embargo, hay un tema fundamental y es que, importante que lo sepan los colombianos, no tiene costos para los contribuyentes, excepto los grandes contribuyentes, implementar la factura electrónica. Es más, yo creo que facturar de manera electrónica, emitir una factura electrónica, es más económico que emitir una factura física. Es decir, yo creo que ese va a ser un instrumento que va a beneficiar tanto al contribuyente como a la administración de impuestos y por lo tanto va a ayudar a combatir la evasión, pero hay otras medidas, hay otras formas de evasión que se han utilizado y que aquí estamos tratando de cerrarle las compuertas, pero además hay el instrumento de normalización, que es un segundo capítulo dentro de ese tema de legalidad, y ese normalización es una invitación a los colombianos que tienen bienes o activos en el exterior para que los declaren en Colombia, paguen una sanción pequeña del 13%, pero además le decimos con esta ley de financiamiento no se queden solo en eso, si los traen a Colombia no paguen la sanción del 13%, sino que pagarían una sanción de la mitad, del 6,5%, y ponen esos recursos a producir en Colombia, a ayudarnos a generar empleo, a generar productividad, competitividad y por ese camino equidad. Ahí dejamos una constancia al final que la construimos con el señor Fiscal General de la Nación y que vamos a incluir en la ponencia para el segundo debate, y es la creación de una unidad de fiscalización contra la evasión y contra el contrabando desde la Fiscalía y la DIAN para que en conjunto se trabaje en eso.
Por supuesto, en esta ley de financiamiento hay un componente penal para la evasión de más de 6.600 millones de pesos, y en esos casos la sanción penal se extingue en el momento en que la persona pague las sanciones y pague los recursos que dejó de declarar o que trató de evadir. El segundo componente es un componente de emprendimiento, a mi juicio, un componente fundamental de esta ley de financiamiento, que es el impulso al emprendimiento, el impulso a la inversión, eh, convertirnos en un país competitivo. Nosotros tenemos un sistema tributario muy complejo y muy gravoso. Colombia tiene una de las tasas de renta más altas. Hemos llegado a tasas de renta nominal para las sociedades del 40%, y aquí estamos bajando gradualmente de ese 40% en que venimos. Hoy estamos en el 37%, vamos bajando al 33% y vamos a llegar al 30%. Es una tasa que, si bien es una reducción importante, sigue siendo una tasa alta comparativamente con otros países de la región y con otros países con los que competimos. Incluso, por ejemplo, Panamá tiene una tasa menor de 30, Perú tiene una tasa menor de 30, Estados Unidos acaba de poner con el presidente Trump una tasa del 21%, pero creemos que acompañado de esa medida con otras permiten reducir lo que llaman los expertos la tasa efectiva de tributación. Esto es la cantidad de impuestos que pagan las empresas sobre sus utilidades, no solamente el impuesto de renta, sino sumando todos los demás. Y ahí hay dos componentes fundamentales, que es el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto municipal o distrital, y las empresas lo pagan con relación a sus ingresos, y en muchos casos se vuelve un impuesto muy alto para sus utilidades. Entonces, aquí le estamos llevando a que ese impuesto lo puedan descontar del impuesto de renta, primero un 50% y después el 100%, y eso bajaría muchísimo lo que llaman los expertos la tasa efectiva de tributación, que en Colombia es casi el 70% y en América Latina es del 46%, en los países de la OCDE es del 40%. Por lo tanto, ahí tenemos mucho menos competitividad, y con estas reformas se va a lograr bajar del casi el 70 a uno alrededor casi 20 puntos menos, yo diría que un poco menos de 20 puntos, al 50%, tal vez un poquito más de 50%, porque la otra gran medida es que se pueda descontar el IVA que pagan las empresas sobre bienes productivos, lo que llaman los economistas bienes de capital. Eso es fundamental porque es una invitación a que las empresas compren bienes productivos, que compren una maquinaria nueva, que compren una planta nueva, que amplíen la planta que tienen. Y esa invitación es un gran mensaje porque es lo que permite que la mano de obra se vuelva más productiva, por ese camino se mejore el ingreso de cada colombiano, se mejore el ingreso de la economía y se pueda poner esta economía a crecer. Yo quiero ahí hacer este paréntesis que me parece fundamental. Yo creo que si bien esta ley de financiamiento tiene un objetivo de corto plazo, que es cubrir el faltante fiscal que tenemos para el 2019, para cubrir eh, inversiones sociales, para poder financiar programas sociales fundamentales, también tiene un componente bien importante en un programa, lo que yo llamo el programa social más importante de todos, que es el crecimiento económico vigoroso capaz de generar empleo formal, de calidad y digno. Si por ese camino es que se puede construir una equidad que sea sostenible, no una equidad que dependa exclusivamente de programas sociales asistenciales. Yo creo que el asistencialismo en Colombia se hace necesario en este momento, porque Colombia sigue teniendo niveles altos de pobreza y de pobreza extrema, pero yo sí soy convencido de que necesitamos sacar esta economía del lánguido crecimiento del 2 y del 3% y llevarlo a un crecimiento del 4 o del 5%, que es una política que va a beneficiar a los ricos, a la clase media y también a los sectores sociales menos favorecidos. Yo creo que eso es bien importante. Ahora, aquí en este componente, en este capítulo que yo llamo de emprendimiento, también hay otras invitaciones, hay unas condiciones especiales para mega inversiones de más de 1 billón de pesos, que hoy en Colombia no existen. Alguien podría decir, algunos críticos dirían, eso son inversiones
son beneficios para las inversiones más grandes, para los más ricos, y es todo lo contrario. Son inversiones que en Colombia no existen, por lo tanto hoy no tributan en Colombia, y lo que le estamos diciendo es vénganse acá, que si se vienen para acá las condiciones son mucho más competitivas. Y también hay 5 años de cero impuesto de renta para inversión en el sector agropecuario, que tanto queremos impulsar, y en los sectores de industrias creativas, lo que el gobierno del presidente Duque llama economía naranja, que también queremos impulsar. Y por último, dentro de este capítulo yo quiero hacer una mención especial a un impuesto nuevo, muy novedoso, que se llama impuesto simple, para empresas que facturan menos de 2.600 millones de pesos, es decir, empresas pequeñas y emprendedores en otros sectores que no son economía naranja ni sector agropecuario. Esas componentes lo que dice es paguen en una sola tarifa sobre el ingreso, el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de consumo para las empresas a las que le aplica y la contribución para el ahorro pensional de sus trabajadores. Es decir, en un pago bimensual, esas empresas y con un solo cálculo va a poder cubrir todos esos pagos, lo que va a simplificar mucho el sistema tributario para esas pequeñas empresas. Ellos no van a tener que tener, ellos ya no van a necesitar una asesoría complicada para poder pagar sus tributos, va a ser un solo formulario muy sencillo, es una invitación a la formalización de esas empresas, ya no va a haber excusa para no formalizarse, para no contribuir al ahorro pensional de sus trabajadores, para no pagar impuestos, porque además va a ser a una tasa módica, muy sencilla, muy fácil de pagar. Y todo eso nos conduce al componente de equidad. Y yo en esto quiero hacer esta importante claridad. Estos incentivos tributarios y los recursos que se van a utilizar para cubrir el faltante fiscal del 2019, en un gran porcentaje vienen cubiertos por quienes son los socios de las empresas que se van a beneficiar o quienes son las personas con más altos ingresos. Ahí también hay un elemento fundamental de simplicidad porque ya no hay diferentes cédulas, diferentes modos de pagar impuestos para las personas naturales, sino que todos pagamos, todas las cédulas funcionan igual, la ley de unificación de cédulas, simplemente se calcula el ingreso de cada persona. La única cédula que se excluye es la de dividendos. A los dividendos de más de 10 millones de pesos se les grava con una única tarifa. Hay un nuevo impuesto al patrimonio para personas muy ricas, de nuevo los dueños de las empresas, es decir, las personas más ricas de Colombia, personas que tengan patrimonio líquido de más de 5.000 millones de pesos, y solamente pagarán más impuestos de renta los colombianos que ganen más de 40 millones de pesos tendrán una tarifa diferente de 37% y los colombianos que ganen más de 100 millones de pesos con una tarifa del 39%. Lo cual, a mi juicio, también es un componente de equidad. Hay un ruido esta semana porque en Colombia son responsables de IVA las personas que tengan ingresos que no provengan de fuentes salariales o que sean por servicios, no, es decir, que no provengan de fuentes que hacen parte de esta cédula, ni pensiones, ni salario, ni rentas, sino personas que prestan un servicio, son responsables de IVA hoy en Colombia las personas que tengan un ingreso alrededor de 10 millones de pesos mensuales. En esta ponencia quedó con un poquito menos, con personas que ganaban entre 8 millones y medio, alrededor de 8 millones y medio tendrían que convertirse también en responsables y por lo tanto se les iba a realizar una retención si quedaba así. Nosotros la verdad es que nunca habíamos pensado en que eso debía quedar así. Tal vez eso se nos vino del proyecto de ley original y en la ponencia pues ni siquiera hicimos las cuentas de cuánto podría generar eso en recaudo, es decir, la afectación sobre los 7 billones que estamos esperando recaudar es nula, y entonces simplemente esto lo vamos a corregir para la ponencia del segundo debate. En el trámite de este proyecto lo vamos a corregir. Entonces, pues yo creo que esto va a tener un gran componente de equidad porque financia programas sociales esenciales para Colombia, los cuales ya hemos mencionado muchas veces, pero vale la pena también
recordar, como Familias en Acción, como el aseguramiento en salud, como las vías terciarias que tanto necesitan los campesinos para sacar sus productos, como los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 en servicios públicos de energía y de gas. Esos programas sociales se van a beneficiar con lo que recojamos en esta ley de financiamiento. Lo segundo es que los colombianos que hoy no pagan renta no van a pagar renta. Los colombianos que hoy no pagan IVA no van a pagar IVA. Los colombianos que no declaran renta no van a necesitar declarar. Solamente tendrán que pagar colombianos que tengan ingresos superiores a 40 millones de pesos y 100 millones de pesos. Una persona que gana 45 millones de pesos tendrá un crecimiento de su impuesto a cargo de alrededor del 2 o 3%, dependiendo a su capacidad de ahorro. Entre más ahorre, paga menos. En ese sentido, yo creo que es una ley de financiamiento que no golpea a la clase media, no golpea a los sectores sociales y permite que Colombia vaya ganando espacio en competitividad para ponerle más vigor a esta economía. Yo creo que ahí va saliendo la cosa. Ahora, una gran pregunta que se hacen los colombianos: si del hueco de 2019 es de 14 billones y solamente vamos a recoger con esta ley de financiamiento 7 billones, ¿de dónde va a salir el faltante? Yo creo que ahí es muy claro decir que la política de austeridad del gobierno del presidente Duque se va a tener que acelerar, que va a tener que hacer unos congelamientos y aplazamientos de gastos, que esos gastos buscaremos la fórmula con el gobierno nacional y en el Congreso estaremos vigilantes de que no se den afectando los programas sociales, pero yo tengo que decirlo con toda la franqueza, hoy hay más riesgo que si hubiéramos logrado conseguir los 14 billones de que se financien todos los programas sociales. Hoy queda algún porcentaje de riesgo de que todos los programas sociales se logren financiar al 100%. Habrá que hacer recorte en otros sectores, pero lo hemos dicho en estos micrófonos y en otros, hay sectores que tienen mucha rigidez presupuestal y que no son fáciles de aplicarles austeridad porque tienen un mandato constitucional o porque son compromisos adquiridos por gobiernos anteriores, sobre todo el gobierno anterior que nos dejó tantos compromisos adquiridos, o porque tenemos muchas contingencias, por ejemplo, entre 2013 y 2017 y 2018 y este año, el gobierno anterior dejó de pagar los compromisos, las sanciones, las sentencias ejecutoriadas contra el Estado, deliberadamente dejó de pagarlas, y hoy tenemos sentencias ejecutoriadas contra el Estado que suman casi 7 billones de pesos, doctor Londoño, y que además nos están generando una carga de intereses de alrededor del 30% de esa sanción. Nosotros estamos pagando más de 2 billones de pesos en intereses sobre esas sanciones que dejó deliberadamente el gobierno anterior de pagar, y ahí tenemos un problema complicado. Yo he propuesto que se haga como una especie de intercambio, de swap, de que entreguemos a cambio del pago de esas sentencias ejecutoriadas unos instrumentos de deuda de tesorería para que en lugar de pagar intereses del 30% paguemos intereses que estén mucho más acordes a los niveles de riesgo que es contraer una deuda del Estado con un particular, y por lo tanto pues yo creería que ahí podría haber un ahorro de alrededor de 1 billón de pesos. Esa es una medida que el gobierno podrá evaluar y que tendrá que tomar a futuro. Y en ese sentido, pues doctor Londoño, yo creo que esta ley de financiamiento es buena, que el hecho de que la estén criticando por un error en la ponencia en relación a los contratistas independientes, quiere decir que hemos ido resolviendo todos los demás problemas. Ahí quedó un tema que está generando todavía ruido, que es pasar los productos, dos productos en Colombia que no tienen, o mejor, que tienen IVA, pero que tienen un IVA que se llama monofásico, es decir, es un IVA que solamente se carga en uno de los eslabones de la cadena, solamente se carga en el punto de fábrica, mientras todos los productos que tienen IVA tienen un IVA plurifásico que se carga en todos los eslabones de la cadena. Si usted vende una galleta en la fábrica, ahí le cobran un IVA al distribuidor, el distribuidor lo vuelve a vender, cobra un IVA adicional, descuenta el que ya pagó, y así sucesivamente hasta llegar al consumidor final, quien paga IVA y ya no lo descuenta. En el caso de la cerveza y la gaseosa, hay un IVA monofásico que solo se paga en la boca de
la boca de la fábrica. Nos parece que eso es una asimetría que es inequitativo y que se debe corregir, y por lo tanto ahí se aprobó un IVA plurifásico para esos dos productos. Eso ha generado algún ruido porque en el caso de la cerveza específicamente, la cerveza además de tener IVA tiene un impuesto de carácter departamental que es un impuesto al consumo y que financia las gobernaciones. La mayoría de los departamentos viven del impuesto de la cerveza, y grabarlo con IVA digamos, aguas abajo de la cadena, en los diferentes eslabones hasta llegar al consumidor, podría llevarnos a terminar grabando un producto no sobre el valor agregado, sino sobre un costo que no agrega valor, que es un impuesto, y pues no es constitucional y es legal grabar un impuesto sobre otro impuesto. Entonces yo creo que es equitativo y se corrige la asimetría creando el IVA plurifásico, llevando ese IVA a todos los eslabones, pero creando una fórmula en la base gravable que no implique ponerle IVA al impuesto al consumo que ya paga la cerveza. Yo creo que eso es un tema también de equidad, de justicia tributaria, que se puede corregir y que lo vamos a intentar corregir en la ponencia para segundo debate. Doctor Londoño, yo creo que me he extendido bastante. Son temas técnicos, complejos. Espero que los oyentes lo hayan comprendido. He tratado de ser lo más pedagógico posible. Un último mensaje, que es decirles, estamos tratando de que esto no afecte ni a la clase media ni a los colombianos de más bajos ingresos, pero tampoco que afecte la competitividad, que por el contrario nos lleve a avanzar en competitividad y que Colombia sea un país que pueda atraer inversión, mantener la inversión y generar una expansión económica tal que le genere un mejor ingreso promedio a cada colombiano. Nicolás Araujo, solamente el tema de las sentencias que no se han pagado por decisión expresa del gobierno nacional en la época de Juan Manuel Santos, solamente eso vale los 8 más de lo que ustedes aspiran a recaudar con toda esta ley de financiamiento, porque esto vale 8 billones de pesos de los que nadie estaba haciendo cuentas, sino que lo ha denunciado el doctor Camilo Gómez, defensor judicial de la Nación, que ahí están las sentencias. Y ahí están las sentencias con una rentabilidad del 30%, que es la rentabilidad que produce el interés moratorio. De manera que cero riesgo y 30%, ese es el mejor papel del mundo, doctor Fernando Nicolás Araujo, el mejor del mundo. No hay ningún otro papel en el mundo. Sí, pero dígame cuál. Sin lugar a dudas, ¿Cuál, sin lugar a dudas. cuál, cuál genera con cero riesgo 30% anual en una economía que está por el 3 o por el 4 de inflación? Igual a eso no queda sino el baloto y las loterías. Y por supuesto el narcotráfico, que es el otro elemento sobre el que uno llama la atención, porque hay medidas anticontrabando, pero uno no ve por ninguna parte que haya decisión de combatir el narcotráfico, que es parte sustancial de la economía colombiana, aunque las autoridades se obstinen en negarlo o en olvidarlo. Y eso es parte fundamental de nuestra tragedia económica, es el narcotráfico, que es el que impulsa el contrabando, que es el que impulsa los desórdenes, que es el que mantiene una tasa de cambio que no es competitiva y que pone a los industriales colombianos y que pone a los cafeteros y que pone a todos los productores de Colombia a competir con un intangible que es el valor del narcotráfico. Porque mire usted que tenemos la misma tasa de cambio que teníamos hace 15 años. Usted que es tan cercano al sector productivo, ¿sabe cuánto en 15 años le ha aumentado el costo de producción de bienes o de servicios a cualquier empresario colombiano? Y el ingreso es el mismo. ¿Y por qué es el mismo? Porque producimos mucha cocaína y vendemos mucha cocaína. Entonces, mientras eso exista, ahí vamos a tener un factor de distorsión sobre el que me parece no hay ninguna medida ni aparente ni real. Sí, una muestra de eso, doctor Londoño, como para corroborar y complementar lo que usted dice, es la diferencia que hay entre la tasa de cambio representativa del mercado, la oficial, que ronda por
por encima de los 3.000 pesos por dólar, y la tasa a la que te transan en una casa de cambio que está por debajo de los 3.000 pesos, está por alrededor de los 2.900, 2.800, depende si vas a comprar o a vender. Y esa diferencia se produce porque hay unos dólares que no están reportados, que están por ahí de manera informal, que están en un mercado negro oscuro, que son los dólares que llegan por conducto de contrabando y productos de lavado de activos que requiere el narcotráfico para poder acceder a esos recursos. Eso que usted señala es una realidad. Colombia ha padecido ese cáncer, Colombia ha tenido que soportar tal vez el problema más difícil que ha tenido Colombia es el narcotráfico, y de todos los males de la herencia de Santos, que son tan complejos, tan difíciles, y ya hemos mencionado algunos en esta entrevista, peor sin lugar a dudas de todos es la herencia de más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos que tienen de nuevo empoderados a los narcotraficantes, a las guerrillas y a los grupos criminales que controlan esos territorios, que controlan esos cultivos, que controlan esa cadena de producción y que controlan, por supuesto, la exportación de esos venenos que tanto daño le hacen a los jóvenes, pero que también le hacen a toda la sociedad colombiana, que corrompen políticos, que corrompen policías, que corrompen jueces, que corrompen fiscales, y que se ha convertido en el peor de los cánceres que ha tenido que soportar Colombia, y que si no logramos superarlo y que si no corregimos eso, Colombia va a tener muchas dificultades en salir adelante. Pues muchísimas gracias por la claridad y por la precisión con que usted ha explicado esta ley de financiamiento que ha sido aprobada en las comisiones conjuntas de Senado y de Cámara. Ahora esperamos las plenarias, que seguramente no harán cosa distinta que corroborar lo que ya hicieron las comisiones especializadas. De todas maneras, pues quedan muchas inquietudes a las que usted mismo se ha anticipado. Quedan también inquietudes en el orden de la tributación regional, que usted sabe que es pavorosa. Con el impuesto predial están arruinando a la gente en Colombia. Entonces es impuesto al patrimonio, es renta presuntiva, es un poco de gravámenes al patrimonio, y terminan los municipios por fijar una tasa de impuesto predial, y como el señor Peñalosa en Bogotá, que no le basta el predial, sino que le pone encima un impuesto de valorización, que es otro impuesto predial disfrazado, y todos esos son impuestos que tiene que pagar la gente. Y lo que nos preguntamos es ¿de dónde y cómo en un país que está creciendo tan poco? ¿Ustedes hicieron algún estimativo para esta ley de cuál va a ser el crecimiento real de la economía en este año? En este no, pero para el próximo sí se espera un crecimiento mayor, que yo no quiero mencionarlo hasta cuando no tengamos definido exactamente si estos beneficios quedan o alguno de ellos se modifica. Ahí hay uno que se me olvidó decirlo y que usted me lo acaba de recordar, y es que el impuesto, la llamada renta presuntiva, que es el impuesto de renta que pagan las sociedades cuando no generan utilidades, la administración de impuestos presume que de todas formas esos activos generaron una renta y cobra un impuesto de renta hoy del 3.5%, va a bajar el próximo año al 2.5% y gradualmente baja del 2.5 al 1.5 y termina en cero. Esta ley de financiamiento pretende acabar ese impuesto que es tan regresivo para las sociedades y que precisamente está gravando más que todo es al emprendimiento, porque son los emprendedores los que en los primeros años son las empresas nuevas, las empresas que están apenas formándose, las que no tienen utilidades y les toca no solamente proveer sus gastos con tanta dificultad que es acceder a financiación para emprendimiento en Colombia, sino que les toca también proveerse para pagar un impuesto presunto que cuando no han tenido capacidad de generar utilidades. En ese sentido, yo creo que ese es otro camino para impulsar el emprendimiento. Aquí este país tiene que jugársela por tener productividad, tener capacidad de atraer inversión que produzca empleo formal y de calidad, pero al mismo tiempo necesitamos que los jóvenes y que los colombianos le apostemos al emprendimiento, que nos convertamos en un país de emprendedores
y así, solo así, y yo estoy confiado en que los colombianos tenemos toda la iniciativa para ser emprendedores. Lo que nos falta es tener un marco regulatorio y un sistema tributario sencillo para que podamos lograrlo. Yo diría que esta no es la panacea, yo diría que esta ley de financiamiento no es lo ideal, pero estamos avanzando en lograr ir entregándole al país un poco más de competitividad. Yo en ese sentido soy optimista y hago una invitación a que los colombianos confiemos y avancemos en poner a crecer esta economía. ¿La renta presuntiva para personas naturales se mantiene? Yo creo que también se acaba, doctor Londoño, pero ahí tendría que hacer una precisión. Yo supongo que cuando hablamos de renta presuntiva estamos hablando para la misma para las sociedades como para las personas naturales. Por lo tanto, yo creo que es la misma tarifa y que va pasando lo mismo, pero tendría que precisarlo un poco más. Bueno, la renta presuntiva para personas naturales es una confiscación. ¿Cuánta gente que a lo largo de muchos años de trabajo lo que tiene es un patrimonio, son unos bienes con los que vive, con los que apenas tiene su subsistencia asegurada y se la graban creyendo que eso va a producir renta y que debe producir renta? Eso es un abuso y es una confiscación y la gente se queja amargamente de esos abusos que el Estado comete contra el patrimonio adquirido a lo largo de años que no se gastó como se hubiera podido gastar, sino que se acumuló para formar ese patrimonio. Doctor Fernando Nicolás Araujo, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, y a todos los oyentes por la paciencia en estos temas que son tan difíciles, pero que yo creo que le va a convenir a los colombianos.